Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas para seguir avanzando. Mi nombre es Adalicia Sánchez y estoy muy feliz que nos acompañen el día de hoy. En la charla del día de hoy abordaremos un tema muy importante que va dirigido a un grupo considerado como vulnerable, el cual es fundamental que la sociedad estemos informados para así garantizar su bienestar, desarrollo y protección. El tema que hablaremos el día de hoy será el derecho de las niñas, niños y adolescentes. Y para ello tengo a un gran invitado. Él es abogado, Óscar Alberto Pérez. Él fue titular del Departamento de Protección del DIF, entre otros cargos. Actualmente es abogado postulante y se especializa en la defensa de los derechos humanos y juicio de amparo. Hola, Óscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, Ada, pues muy agradecido contigo por invitarme a este espacio de reflexión y de charlas para seguir avanzando. Excelente, muy bien. Y vamos a empezar de lleno con el tema y quisiera comenzar pues con lo básico. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes? Bien, mira, pues como tú ya sabes, soy abogado. Me gustaría precisar que los derechos antes mejor conocidos como garantías individuales han tenido una serie pues de evoluciones, porque como el derecho es una ciencia social de tracto sucesivo, es decir, que surte sus efectos a través del tiempo, conforme la sociedad evoluciona, asimismo el derecho tiene que sufrir adecuaciones que le permitan cumplir con las necesidades de una sociedad. Cuando existe una necesidad que no ha sido subsanada, pues entendemos que nos encontramos ante una laguna jurídica. Es entonces que ahí el derecho es donde tiene que ir evolucionando para ir, malamente denominémoslo, parchando este tipo de lagunas. Entonces, pues bueno, en el ámbito de los derechos humanos, pues sí ha evolucionado su aplicación, porque tenemos pues muchos sectores sociales que atender. Niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, grupos vulnerables, personas con discapacidad y las que se acumulen. Entonces, hablando específicamente de la niñez, tenemos pues como objetivo que el Estado tiene que preservar el mayor cuidado hacia este sector. Hay algo también que has escuchado tú, también que eres abogada, que es el interés superior del niño. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Estado y la sociedad en general tiene que hacer todo lo posible porque los niños y las niñas tengan su más amplio espectro de desarrollo en su vida diaria, en materia de cuidados, de desarrollo y de respeto a sus derechos. ¿Qué derechos tiene un niño o una niña? Pues encontramos algo vital, que es el derecho a la vida, principalmente. Tenemos también, o se tienen, el derecho a la familia, el derecho a la identidad, importante, porque ahorita vamos a estar platicando sobre muchos casos de niños que no son registrados y no tienen vida jurídica. Y también con las personas adultos mayores nos hemos topado con que pues nunca fueron registradas, tienen 70, 80 años y no han sido registradas. Entonces, derecho a la seguridad, a los alimentos, derecho al agua, derecho a una vivienda, muy importante, derecho a una vida digna, derecho a estudiar. O sea, son muchas cosas que tenemos que preservar en los niños y en los niños. Así es. Y por absurdo que parezca, antes no eran reconocidos estos derechos. Y quiero preguntarte, ¿en qué contexto nacen y a partir de qué año se reconocen? Mira, en la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, es en el año de 1989, suscrito por 160 países inicialmente. Ahí es donde nace justamente el cúmulo de derechos que son reconocidos a los niños. Y pues muchos estados se han sumado a esta convención, es un tratado internacional del que México forma parte. Y algo importante, los derechos no se te otorgan, se te reconocen, porque son Inherentes. inherentes exactamente. Tú ya, o sea, naces, desde el momento en el que tú naces, o sea, ya cuentas con ellos. Entonces el Estado no te los tiene que dar, se te reconoce, y en este caso están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué fue esta necesidad, como bien nos platicaste al principio? El derecho va evolucionando y en medida de que va necesitando, es que va, en este caso, por ejemplo, reconoció los derechos de los niños. ¿Qué tuvo que pasar para que así fuera esto? Considero que la misma evolución social,
Así como ha habido muchos cambios sociales acertados, el reconocimiento al derecho electoral de las mujeres, principalmente, que era lo que estábamos muy atrasados como sociedad. Asimismo, en materia de grupos vulnerables, de adultos mayores, de niñas, niños, personas con discapacidad. Y lo que sigue avanzando, ahorita nos encontramos también con el movimiento eh, LGBTQ+, también que pues al final del día son grupos que no eran escuchados y también desde luego tienen derechos que se les necesitan ser reconocidos. Y así sucesivamente, entonces yo creo que existió una necesidad en materia de protección a nuestras infancias y sobre ello pues ha habido muchos cambios técnicos, prácticos, el hecho de que ya no se les puede decir menor a un niño, todos decíamos es que los menores, es que el menor, poníamos en nuestras demandas el menor, la menor, eso ya está mal, o sea, A ver, decirles menor, un poquito por qué está mal. el decirles menor a un niño es un acto discriminatorio, entonces lo correcto es la niña o el niño. Sería como inferiorizarlo, tal vez, ¿no? Si Correcto, sí es inferiorizarlo y de hecho, ante la sociedad. justamente, creo que en este contexto social, muchas veces a los niños no los escuchamos, no tomamos sus palabras en serio o sus sentimientos incluso por este tema. Entonces, el avance de que ya no se le diga menor a tema de que no se le esté inferiorizando me parece muy acertado, porque yo siempre he dicho, tienen que empezar las leyes y las instituciones poniendo el ejemplo para que la sociedad nos vayamos reeducando en todos estos temas. Claro, reeducarnos es la palabra. Y es un trabajo muy arduo, o sea, creemos lo que lograr que esto llegue a los rincones, principalmente de todo el país, y haciéndolo chiquito, del estado y sus municipios, es difícil. Sin embargo, ahí es donde, fuera de las profesiones, en donde todos como personas tenemos que entender estos conceptos, es como pudiéramos ir pues avanzando. Exactamente, por eso estas charlas, porque yo lo he comentado varias veces, este tipo de temas a veces la gente cree que solamente los abogados lo tienen que saber y no es así, al contrario, Claro. toda la sociedad es importante que conozcamos algunos conceptos, que sepamos e ir a la vanguardia en toda esta información de cómo se está manejando legalmente y poder transmitirlo nosotros también, la obligación de transmitirlo a la sociedad. Sé que trabajaste en el DIF, entonces quiero preguntarte, ¿cómo se protegen los derechos de los niños? Y voy a llamarle sector para ya no decir niñas, niños y adolescentes en ese sector. ¿Cómo están manejando el abuso sexual en los niños? Híjole, es una pregunta muy acertada y en la que nos podemos explayar mucho. En efecto, trabajé en el DIF municipal de aquí de la capital del estado como titular del Departamento de Protección, o lo que se le conoce como coloquialmente, como el Departamento Jurídico. Este departamento es muy polivalente porque preservamos y procuramos, o se procuran ahí, porque ya por motivos de proyectos ya no estoy ahí, pero ahí en ese departamento se procuran derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, grupos vulnerables, adultos mayores y personas con discapacidad. ¿Qué se hace? Pues bueno, hay un área de trabajo social, un área jurídica y un área de psicología en la que se brinda un apoyo integral a cada caso que pueda vulnerar derechos humanos de los sectores que ya te mencioné, como a través de presentación de demandas en materia familiar, alimentos, reconocimientos de paternidad, divorcios, corrección de actas de nacimiento, juicios de estado de interdicción, todo lo que te puedas imaginar en materia familiar, lo podemos hacer ahí, o se puede hacer ahí de una manera gratuita y confiable, porque el equipo y el personal que ahí se encuentra es muy capaz y tiene una experiencia muy vasta. También se pueden hacer denuncias, se presentan denuncias para procurar estos derechos a través de la denuncia de delitos sexuales, de violencia familiar, omisión de cuidados. También el departamento de psicología tiene una posición muy importante en este departamento porque se encarga de dar contención y dar continuidad al proceso de terapia de los usuarios de ese departamento en específico. También el área de trabajo social funciona en auxilio al área jurídica y de psicología porque pues se encarga de dar visitas domiciliarias para investigar más a fondo qué pasa con el entorno familiar de estas personas, de estos usuarios,
y a su vez también como departamento se es una autoridad auxiliar de juzgados, de fiscalías, te hablo del estado y de otros estados, y también de otros países, porque ahí también de otros países vecinos se han comunicado para solicitar auxilio en investigaciones muy específicas. Entonces, ¿qué pasa? Una fiscalía, oye, Edith, necesito tu apoyo para que nos ayudes a este proceso, a esta mediación, a esta terapia, para que nos ayudes con este seguimiento. Entonces somos auxiliares, o se es auxiliar. Hablo somos porque pues es muy reciente, sí, que ya no estoy ahí, pero pues muy agradecido con el DIF y con todo lo que se hace ahí, porque aprendí mucho. En materia de delitos sexuales, pues bien, dentro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, se divide su operatividad a través de unidades. Está la unidad de violencia familiar y género, y aquí está la dirección de violencia familiar y también está la dirección de delitos sexuales. Aprovecho también este inter para agradecer a la titular de esta unidad, la licenciada Claudia, que siempre fue de mucho apoyo para el DIF y nos ayudó bastante. Retomando el tema, ¿qué hacemos nosotros? Se llega un reporte por un delito sexual a través de un reporte anónimo, un oficio, alguna dependencia que te hace el reporte. Y bueno, se va con el equipo de trabajo social a verificar la situación, a hacer entrevistas. Si hay una flagrancia, pues inmediatamente se tiene que presentar una denuncia. Si no hay una situación visible, es donde procede la investigación. Y no ocupas hacer mucho, de verdad. Cuando algo así sucede, los vecinos, personas cercanas te dicen, en esta familia pasan cosas raras. Deja citatorio si hay una valoración psicológica. Cuando se llega el momento, si se detecta algo raro, ante la más mínima duda, lo primero que tienes que hacer es que dejar que la niña o el niño, o quien sea la víctima, no regrese a ese domicilio, porque es el lugar pues donde corre peligro. Sí. Entonces, inmediatamente hay que acudir a esta dirección de delitos sexuales y se presenta una denuncia ante el Ministerio Público de Investigación. Si es una persona que no tiene capacidad jurídica, una niña o un niño, se va a retirar de ese domicilio, queda a cargo provisionalmente en esos momentos al cargo de la gente del Ministerio Público y se iniciaría una investigación inmediata para localizar sus redes de apoyo. Una vez tenía una red de apoyo familiar, por ejemplo, un abuelo, una abuela, un tío, se les hace un estudio de psicología y uno de trabajo social para ver que sean aptos para tener provisionalmente en su resguardo a quien esté siendo víctima de esto, y se les hace un acuerdo de custodia provisional en donde el Ministerio Público pues tiene esta facultad de hacerlo y se le concede el resguardo 15 días, no sé, un mes, y va a estar renovándose. Si no hay una red de apoyo que pueda hacerse cargo de estas personas, pasan a cargo del DIF estatal, si son niñas o niños, a un CAS, un centro de asistencia social, también por un periodo prudente para que se pueda investigar si existe una red de apoyo, y de no ser así, son niños o niñas que quedan a cargo del Estado, son institucionalizados. Ok, y aquí va una pregunta. ¿Qué tan conveniente consideras tú, esto ya te lo pregunto como un profesional del derecho, no como institución, que fuiste parte de la institución del DIF, ¿qué tan conveniente es que la sociedad, si se está enterando de algún abuso de un niño, es que denuncie? Más que ser conveniente, es una obligación. Te voy a responder como profesional y como persona. Como abogado te diría, si te das cuenta de un delito y no lo denuncias, eres cómplice. Sí. En la Constitución dice que todas las personas que estemos enteradas de un delito tenemos la obligación de denunciarlo ante el Ministerio Público. Y como persona, opera en la moralidad, que tú sepas que a alguien le está pasando mal y puedes hacer algo, lo tienes que hacer. Y hay instituciones, está el DIF, está el Instituto de la Mujer, ahí están las fiscalías, desde luego, que es donde se tiene que acudir a presentar la denuncia correspondiente. Está el Centro de Atención a Víctimas de la Policía Municipal. Ahí también cuentan con un equipo de policías profesionales, expertos en todas estas áreas. Y que sepas, como ciudadana, como ciudadano, que hay muchas instancias a las cuales puedes acudir a presentar tus denuncias. Más adelante vamos a hablar de todo, de las instituciones a las que pueden recurrir. Y la pregunta iba un poco más a ¿qué tanto caso te hacen? Por ejemplo, yo soy vecina de algún niño que está sufriendo violencia, obviamente me indigna y quiero ir a denunciarlo, pero no sé qué
si me pidan pruebas, por ejemplo, a eso iba, si me van a pedir alguna prueba, o que tú, persona que denuncias externa a esa familia, tienes que tener de datos, digamos, o de información para que realmente vayan a atender esa situación. Ok. Lamentablemente, ha habido muchos casos en donde las autoridades son omisas. Sí. Y ahorita, hoy por hoy, la omisión es un delito. También si se detecta omisión en las autoridades, tenemos que denunciarlo. Importante eso, es que muchas veces no sabemos eso, justo por eso era la pregunta. Sí. Hay contralorías internas en las instituciones públicas a las que te puedes acercar para presentar estas denuncias, o bien en la misma fiscalía. Pero es necesario llevar pruebas desde el primer momento, es lo ideal, sí es lo ideal. Sin embargo, tú puedes tocar la puerta al Ministerio Público, hacerle de su conocimiento que existe un hecho probablemente constitutivo de delito, y bueno, el Ministerio Público para eso está, para investigar. Hay dos ministerios públicos en la Fiscalía, el Ministerio Público de Investigación y está el Ministerio Público de Litigación. El de Investigación es justamente quien arma la carpeta de investigación, quien junta, reúne todas las pruebas necesarias para poder judicializar esta carpeta. ¿Qué es judicializar? Bueno, ya llevar esto ante un juez de control para abrir una audiencia inicial de formulación de la imputación, en donde se habrá de justamente formular la imputación del delito o bien desestimarla. Y ahí es donde entra ya el Ministerio Público de Litigación. Pero si no tienes pruebas, el Ministerio Público es el encargado. Y más cuando hablamos de niños. Claro, y también el denunciante, pues en su momento puede estar ampliando la denuncia llevando más pruebas. Yo lo que siempre recomiendo es, cuando no tienes la posibilidad de contratar un abogado, porque no es necesario contratarlo para presentar una denuncia porque es de oídas, lo es lo ideal. Sin embargo, si no está esta posibilidad, puedes ir tú solo como ciudadano a hacerlo. Y si no te quieren hacer caso y tienes un delito que denunciar, si el Ministerio Público no te está tomando en serio, dile, ¿sabes qué? O me reciben la denuncia o voy a buscar al fiscal general del Estado para que me atienda porque tú estás siendo ineficiente e inoperante. Y en ese momento, pues créeme lo que a regañadientes te toman la denuncia, pero es importante obligarlos casi a que te la tomen. No es lo ideal, es lamentable, porque lo ideal es que funcionen como debe ser, que están ahí para recibir todos los delitos, pero te vas a topar con esas situaciones. Ya la fiscalía está pasando por un proceso de depuración y van muy bien. Sin embargo, todavía hay personas a las que no les gusta su trabajo, y cuando te topas con una de esas personas, tenemos que ir con todo. Sí, así es, para ir mejorando todos, a seguir avanzando justamente. Justo con datos de la Fiscalía, me topé con este dato que el 95% de los delitos sexuales o abusos sexuales que se dan es mayormente dentro de la misma familia, o sea, personas cercanas al niño, quien se supone que está para protegerlos. En el ámbito social, ¿a qué crees que se deba todo esto, toda esta situación tan lamentable que la misma familia son los abusadores? Porque, digo, si entiendo y conozco el contexto, y hay una respuesta muy concreta. Los abusos sexuales o violaciones dentro de las familias, lamentablemente hay una dinámica que se le conoce como secreto de familia. Cuando una persona ajena a tu familia lo hace en contra de un miembro familiar, no tienes ninguna duda en denunciarlo. Sin embargo, cuando es el abuelo o el tío, híjoles, muchas familias prefieren, ¿sabes qué? Ya no vayamos nada más a su casa, o oye, viene tu tío o tu abuelo, no vayas a salir del cuarto, o no te quedes solo. ¿Por qué? O sea, porque sabe, en el mejor de los casos, porque ya hay un antecedente que nunca se denunció, por miedo a no dañar la familia, por miedo a no afectar a ese ser querido, cuando lo justo es que si alguien comete un delito lo tiene que pagar, y queda en un secreto de familia y nunca se hace justicia. Es por eso que la invitación directa es, hay que denunciar sin importar las consecuencias, porque el que lo hace una vez lo hace dos, y tres, y cuatro, y cinco, porque es una conducta que tenemos que prevenir y erradicar. ¿Y cómo se va a hacer eso? A través de la denuncia, justamente, y el seguimiento a estas mismas. Y hablar igual con los niños, porque también creo que justo los niños se quedan como callados por miedo. A veces incluso la persona abusadora los amenaza con su familia, y pues a ver, son niños, no cualquier cosa les va a dar miedo. Entonces yo creo que hablar con tus hijos también es otro punto importante. La comunicación, y hay conductas que pueden ser indicios de un probable abuso sexual. El cambio de estado de ánimo, no poder dormir,
el aislamiento, el no querer bañarse, el hacerse pipí en las noches, o sea, son indicios y no te lo van a decir a la primera porque los amenazan. Sí. No digas nada porque pues voy a matar a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a ti. Pero al detectar un indicio de estos, hay muchas pruebas psicológicas para poder determinar un abuso sexual. Están los juguetes sexuados. Son juguetes que pues, tú los pones a jugar a un niño o una niña con ellos y pues te van dando parámetros de algún probable abuso. Entonces, al momento de tener un indicio, pues ya te vas a un dictamen médico que lo hacen en la fiscalía y ya puedes irte dando cuenta. Por eso, ante la más mínima duda, hay que hacerlo. Y bueno, vamos a hablar como de diferentes violencias que viven los niños aparte de esta. Entonces te voy mencionando algunas para que vayamos abordando, o igual si tienes algún caso o algún asunto que hayas llevado, igual que nos vayas comentando. La explotación infantil, ¿cómo está ese tema? Aquí en Morelia, en Michoacán y en México. Sí, es un tema visible. No se puede tapar el sol con un dedo. Sí. Y pasa mucho ante la descomposición social. Muchos niños y niñas se encuentran en la necesidad o en la obligación de iniciar una vida laboral siendo niñas y niños. Sí. Eso es muy triste porque sí soy un fiel creyente de que las niñas y los niños tienen que estar en las aulas. Para que eso suceda hay muchas cosas en las cuales mejorar y te puedo decir durante 2 horas muchas situaciones en las cuales pudiéramos avanzar más. Sin embargo, hoy por hoy es una realidad el trabajo infantil por necesidad o por obligación. Y en casos así, desde luego hay que denunciar porque sigue siendo trata, o sea, sigue siendo explotación. Hay una fiscalía, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, y ahí se reciben estas denuncias. Y ahí es donde se puede acudir para presentarlas. O sea, en nuestro día a día, los semáforos, ahí Hay está muchos. lleno de niños vendiendo. Claro. Y es triste, la verdad, porque creo que también aprenden todo este tema de manipulación. Y entonces ahí me pregunto como sociedad, ¿les damos dinero? No les damos dinero. Es como un tema ahí, una confusión que digo, ¿qué se hace como ciudadano en esos casos? Mira, lo correcto es, con el olor del corazón, no darlo, porque si hay casos en los que por necesidad piden, y ahí yo diría, cuando haya necesidad, no des dinero, porque al final del día se lo van a terminar quitando también. Apóyalos con comida, cómprales útiles. Si no van a la escuela, pues bueno, viendo cómo socialmente podemos hacer para inscribirlos o mejorar su vivienda. En medio de lo posible, desde comprarles un pequeño dulce o algo que podemos hacer una acción grande para ayudarlos, todo está bien. Pero el dar dinero es seguir orillando a que los tengan en la calle, y la calle es muy riesgosa. Entonces, te puedes encontrar con que un 65-70% de los niños que están en cruceros son víctimas pues de trata y de explotación porque los obligan a ir ahí y a los papás pues en mucha comodidad pues los obligan, oye, y vete a pedir dinero y tráeme dinero. Y es una realidad, te lo digo porque yo lo vi, no porque me lo estoy inventando. Ya estos padres o tutores que pueden trabajar y no lo hacen porque sacan más mandando a los niños. Sí. Entonces, no darles es la opción. Sí, y es que también ese mundo de la calle y de traer dinero los orilla a otra situación, Adicciones. que es las adicciones. O sea, entonces es un círculo vicioso, o sea, de que no hay salida. Sí, no, pues imagínate, tienes a un niño de 5 años, 6 años pidiendo en el semáforo y a su vez está al lado de él una persona ya adulta que se encuentra en un proceso de adicciones, pues obviamente algo va a salir mal ahí, ¿no? Sí. No es lo correcto. ¿Y qué se hace? Pues también hay instituciones encargadas de ello. El DIF Morelia tiene un departamento que se llama DAMAR, Departamento de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo. ¿De qué se encarga? Pues justamente de regular el tema, o vigilar, porque no lo regulas, lo vigilas y accionas para corregir a los trabajos en infancias. Se les proporciona una beca mensual para que se alejen y se les pueda apoyar un poco con materia, por ejemplo, de alimentación, con despensas
y demás, y puedes mitigar un poquito. Sin embargo, no se compara la beca que se les puede dar con lo que sacan pidiendo dinero, y los papás lo saben, los papás de los niños o los Sí, tutores. Por ejemplo, un niño puede sacar hasta 800 a 1000 pesos diarios pidiendo en un crucero, pero ¿a costa de qué, no? sí, De robarle su niñez, de su no respetarle su derecho a la educación, educación, sí. a una vida digna y a todo lo que lo expones. Exactamente. Y aquí otra pregunta. Siempre hablamos de proteger los derechos de los niños, lo cual me parece genial, pero a ver, estamos de acuerdo en que si los niños sufren cualquiera de estas violencias es por lo distorsionado de las familias en las que están. ¿Qué se hace? ¿Qué hacen las instituciones para arreglar o intentar arreglar, componer las situaciones familiares, que al final son las que te orillan o las que llevan a los niños a toda esta cantidad de abusos de los que ya hablamos y los que vamos a seguir hablando? Yo creo que es un todo, o sea, el hecho de que las familias sean disfuncionales en este país no Sobre tiene todo en este 5 país. años, no tiene 10 años, Ujú, estamos hablando de décadas. sí, Entonces, hoy por hoy tenemos adultos mayores, jóvenes que pues crecieron en una familia disfuncional, y la estadística, o mejor dicho, la medición de lo que tienen como correcto en una familia no es lo ideal. ujú. Entonces, desde ahí, pues tenemos adultos Dañados, dañados, heridos, heridos. heridos, tenemos, nos incluimos todos, ¿no? Nos incluimos con heridas de la infancia y que no hemos sanado. Y muy probablemente cuando tengamos una familia, corremos el riesgo de replicar muchas conductas que nos dañaron a nosotros también. Y por ende, pues nuestras infancias van a tener el mismo camino. Es importante ir a terapia. La terapia Sí, debe ser canasta básica sí, en las totalmente. personas, porque en medida de que mejore nuestra salud mental, nuestra salud emocional, vamos a ser personas responsables afectivamente y más conscientes de lo que tenemos y hacia dónde vamos. Totalmente de acuerdo, o sea, el ir a terapia y el sanar en medida de lo posible, digo, todo es un proceso, pero cuando ya tienes hijos es un compromiso más grande, yo diría que ya una obligación, debería hasta de regularlo, de que sea obligatorio Ujú. ir a terapia y sanar, justo para que estas generaciones sean lo menos posible dañadas, porque cada día se ve más, o bueno, se visibiliza más, porque tal vez antes existía, pero pues no estamos tan informados como ahora lo estamos y nos damos cuenta de todo lo que pasa. Sí, Otro tipo de violencia que sufre este sector es en el área de las escuelas, en el bullying. Eh, y creo que muchas veces las instituciones educativas son omisas o no saben cómo manejarlo. En tu experiencia, ¿qué te ha tocado ver en este tema respecto al bullying y con las instituciones de sus obligaciones que no cumplen? muchos casos, porque el bullying también es una realidad que no podemos no visibilizar y tiene pues límites inimaginables. Que Aquí en llega hasta el Morelia, suicidio, o sea, eso es lo grave, ¿no? claro, y aquí en Morelia nuestras tenencias ha habido casos donde los niños o niñas, bueno, en este caso un niño una vez llevó a su escuela una pistola porque quería, pues literal, o sea, matar a un niño que le estaba haciendo bullying. Entonces, ¿hasta dónde llega la desesperación por atravesar estas circunstancias, no? Sí, ¿Y qué hacemos o qué se hace como papás para prevenir esto? Porque hay mucho machismo en las familias y el papá le dice, defiéndete, güey. O sí, sea, ahí sí, textualmente, ¿no? Defiéndete, güey. Si no te defiendes, yo mismo te voy a dar unos sí, catorrazos a ti. sí, Oye, estás generando un niño agresivo. O sí. sea, voy a favor de enseñarle a los niños el valor de ser fuertes de carácter, pero no son las formas. Poner Ajá. límites es Hay que diferente enseñar a a... poner límites porque la violencia, o sea, no se combate con violencia. Total, O sea, es un círculo. Entonces, híjoles, la falta de orientación es mucha. Sí hay, por ejemplo, psicólogas y psicólogos en las escuelas, pero no te da para poder atender todas las problemáticas. Es mucho lo que hay que componer. Sin embargo, todo esto lo pudiera resumir con algo.
La familia como institución social, bueno, es la primera institución social del Estado, es el núcleo más importante de la sociedad, Así es. donde vamos a adoptar valores, donde vamos a adoptar lo que somos como persona y cómo nos formamos. Entonces, ¿dónde están los objetos de prevención? ¿Dónde está el target que debe tener el Estado para prevenir todo esto? En las familias. Ya hay talleres que se están echando a andar como escuela para padres, se otorgan en el DIF, por ejemplo, pero falta mucho, o sea, mucho, mucho. Cada escuela yo digo que debe tener un taller para padres mínimo cada 6 meses. Sí. Partiendo de ahí, mejorarían muchas cosas. Sí, y justo dices que el lugar más seguro, bueno, debe de ser la familia, la casa, pero el segundo lugar más seguro debe de ser la escuela. El segundo, entonces es como una institución muy importante y indispensable para proteger los derechos de los niños, porque también hay incluso, también se ven abusos o maltrato, no nada más de niño a niño, de profesores a niños, lo cual está más grave. Y lo que a mí me parece muy lamentable es que las instituciones no saben cómo manejarlo. Hay protocolos. En ese momento, del caso que te comenté de una comunidad de aquí de Morelia, acudimos ante el llamado del jefe de tenencia para pues investigar qué estaba sucediendo ahí. Nos topamos con que la escuela no nos permitió prácticamente el acceso porque ellos tienen protocolos de la SEP. Sin embargo, pues ahí hicimos uso de lo que nos concede la Constitución, de toda la persona que conozca un probable delito tiene que denunciar, y acudimos y nos metimos, porque es cierto lo que tú mencionas, las escuelas, a pesar de que existe un protocolo por la SEP, muchas veces desconocen los alcances de cierta X o Y situación. También muchas escuelas públicas y privadas se acercaron a nosotros para ver qué podíamos hacer, en qué les podemos ayudar. Solicitaban charlas, talleres, y lo cual es muy bueno. Es por eso que también mm, lo que te puedo decir ahorita es invitar a las instituciones educativas a que se acerquen a las instituciones públicas para apoyarse. Exacto. Este, sí, sí hay muchas maneras en las que se puede inmiscuir, hasta CIPINA, que se encarga de llevar cursos, talleres y capacitaciones a las escuelas de cómo detectar y cómo actuar ante situaciones de riesgo con niñas y niños. El que desconozcan la ley no los exime de responsabilidad, una Sí. frase muy ética que ya Ujú, conocemos. ujú. En este tema es importante mencionar, y bueno, lo sabemos, de hecho, algunas escuelas lo inculcan mucho el de hacer equipo. Escuela, papás e hijo. Pero yo tengo un hijo y me resulta ser a veces muy complicado. ¿Por qué? Porque socialmente estamos pues en una etapa, creo yo, difícil de que, en mi caso, por ejemplo, y hay situaciones, no soy la única, muchas situaciones actualmente de ser mamá soltera. Entonces, no es, y a ver, y aquí nos vamos a meter en una y otra rama y otra rama. Los trabajos, sí, laborales normal, el horario es 9 a 6 si bien te va, 9 a 6. Todo el día estás trabajando. Trabajas de lunes a sábado. Si bien te va, descansas los domingos, que no es así. Digamos, esos son los que tienen unos trabajos muy buenos. Ujú. Entonces, no te da la vida para tú como padre, por más que te quieres involucrar, porque hay que pensar qué va a comer mi hijo, hay que pensar que tengo que trabajar, hay que pensar que tengo que ayudar en las tareas. O sea, a veces yo creo que las instituciones, los políticos y demás dan muchas herramientas y claro, hay muchos lugares a los cuales acudir, pero para atender, como te decía ahorita, en la situación de los niños hay que atender otras situaciones. Es un todo, como bien lo dices, pero realmente es muy complicado en la práctica. Por ejemplo, comentaste de un taller para padres, lo cual me parece excelente idea, pero va a haber padres que no podamos ir o que no puedan ir, tal vez. Aparte, a veces tienen no solo un hijo, en mi caso es un hijo, pero hay papás que tienen dos, tres hijos. Es una situación, creo, complicada y que sí se tendrían que hacer muchas cosas más. No solo atiendes un sector a veces, pero descuidas otro. Entonces es como ponerse las pilas a lo mejor en atender todo, pues la mayoría de los sectores o ponerse en el papel de esas personas o de esas situaciones para poder generar
políticas públicas o iniciativas que realmente puedan funcionar o que se adapten a la sociedad actual. Sí, pues ahí también entraría pues la rama laboral, Sí. Uh-huh. lo que se hace en el DIF, por citar ese ejemplo, es que para el taller de padres de familia o para las sesiones psicológicas o a lo que haya que hacer, se les emite pues un comprobante de que estamos llevando un proceso, que se está llevando un proceso ahí, y eso muchas veces sirve de justificante, porque es cierto también, no te pueden despedir por faltar un día para atender a tu hijo o a tu hija, y lo tienes que hacer, o sea, es importante desatender muchas veces el trabajo para atender lo que es verdaderamente importante. Así es. Entonces también es una invitación desde luego el trabajo es importante porque el trabajo es el sustento para llevar el plato a casa, a la mesa. Sin embargo, también es importante el bienestar pues, de tu hijo, de tu hija, de tus hijos. Y si es necesario que pierdas un día laboral, pues yo creo que vale la pena. El salario mínimo está en 200 y cachito pesos. Suponiendo que ganes el salario mínimo, atender a tus hijos o a tus hijas es mucho más valioso que 250 pesos. Eso sí, totalmente, pero bueno, es complicado, pero también hay que priorizar, como bien dices, o sea, hay que priorizar, la familia es lo primero. Sin embargo, no mucha gente tiene la fortuna de decir, pierdo esos 250 pesos por atender a mi hijo. Desafortunadamente suena triste y suena fuerte, pero es la Sí realidad lo de pasa. nuestro México, o sea, es la Sí, sí realidad de hay. nuestro México. Todos como papás queremos el bienestar de nuestros hijos y hay que hacer sacrificios. ¿Qué medidas existen o cómo hacen participar a los niños para que se enteren de todo esto que ellos se les debe de reconocer, de todas las medidas de protección que ellos tienen? Para cuidar sus derechos. Ajá, sí, para informárselos, para informarles, para que sepan qué se hace, por ejemplo, en el DIF para difundir a los niños, que esa información le llegue a ellos. Campañas de promoción en las escuelas, charlas, cursos, talleres. Hay una agenda, un calendario de actividades en donde se incluyen a escuelas por sector y ahí se acude para dar talleres de los derechos y que ellos también sepan qué hacer, Uh-huh. porque también se hace en esas pláticas temas de delitos sexuales. Oye, Uh-huh. si tú sufres algo de esto, tienes que decirlo. Sí. Entonces, también de esas pláticas han salido pues muchos casos. Oye, a mí me está pasando esto, oye, a mi amigo le está pasando esto. Sí. Y así bueno, se pudieron identificar Uh-huh. muchos aspectos en específico sobre estos delitos. Sí, y me estaba acordando que también a veces la familia no tenemos tanta comunicación con el niño y son los últimos en enterarse, por ejemplo, del bullying, de Ujú. cosas de la escuela, ni siquiera los papás nos enteramos de eso y el niño lo está padeciendo y la escuela, no sé si está enterada o no, pero no les informa tampoco a los padres esta situación. Y creo que como a veces funcionan las escuelas, que ese es mi tema Ujú. o mi molestia, es que los llevan a la oficina y ¿por qué se pelearon? O sea, creo que en lugar de ir más allá de por qué el niño está generando esa Ujú. violencia, es como, bueno, conciliemos aquí y ya, se quedó, dense la mano y listo. No, y eso no Cuando sirve. hay que ir más a Ujú. fondo, no solo superficial. Sí, no sirve eso. Es todo un proceso, te puedo decir que de más de 6 meses Ujú. para poder cambiar conductas y es donde entra otra vez mi comentario. Las áreas de psicología que tienen las escuelas no son suficientes. No, y son muchos niños Un para a veces salón. un psicólogo. Estás hablando de que en una escuela pública, pues por salón puedes enfrentarte a grupos de más de 40 niños Sí. y 40 niños donde al menos 35 vienen de familias, pues es cierto, disfuncionales. Sí. O sea, te encuentras a niños con déficit de atención, eh, que tienen pues muchos problemas en casa y pues eso repercute también en su desarrollo escolar. Vamos a entrar a la materia Ujú. familiar. ¿Cómo enfrenta la situación o cómo se maneja ya en el juicio con el juez esa situación de que lleva una educación el niño con papá, por ejemplo, y cómo lleva una educación con la mamá? Y al final, a veces también, o sea, también quiero abordar de que
de cómo los papás a veces pelean ciertos intereses, por ejemplo, la mamá la pensión alimenticia. Y es un pleito entre ellos más que nada, a veces que ni el niño. Y, y ya se ganó la pensión o ya me dejaste los bienes, cuando, o sea, en teoría se ve por el niño. Y, y creo que al final todo eso se distorsiona cuando están en una lucha de intereses los Una padres, que lucha. creo que es en la mayoría de los casos, ¿no? Sí, pues sí. Los papás tienen una responsabilidad muy fuerte en el momento en el que deciden separarse, cuando hay Sí, niñas y niños de por medio. Cuando no hay hijos, pues bueno, cada quien toma su rumbo y ya se acabó. y se disolvió ese vínculo matrimonial, esa unión en concubinato, como sea que estuvieran viviendo o llevando su relación. Sin embargo, cuando hay hijos, cuando hay hijas, hay otro tipo de responsabilidades que tienen que enfrentar y que tienen que subsanar y que tienen que cumplir y preservar. Porque no es sencillo. Eh, Siempre es visto que en un divorcio quienes pierden son los niños. Total. Sin embargo, también cuando el matrimonio es muy disfuncional, quienes ganan son los niños, porque estar viviendo en un núcleo familiar de agresiones, de violencia, nadie está obligado, o mejor dicho, nadie debe ser obligado a vivir donde pues no es sano vivir. Sí. Entonces, bueno, voy a tomar este ejemplo porque es más el caso. Son más los porcentajes de mujeres que viven agresiones dentro del Ujú. matrimonio. Ninguna mujer debe permitir eso. Y es difícil que tome una decisión de separarse porque se enfrentan a muchos aspectos. Ujú. El que voy a hacer, o muchas veces cuando se es ama de casa y el proveedor es el agresor, Sí. o sea, cómo voy a vivir, o sea, muchas respuestas que cuando las ves desde afuera parecen obvias, sin embargo, cuando estás dentro de, híjoles, una mano amiga que te tienda un Sí. apoyo es muy valioso porque te enseña que hay algo más atrás de ese matrimonio Así es. inestable en el que te encuentras. Entonces, yo creo que sí es mejor cuando hay un matrimonio muy disfuncional, es mejor la separación que estar en un lugar donde no quieres estar. Porque además ya es un principio general del derecho. No puedes estar donde no quieres. Ujú. Es cierto eso. Entonces, es lo más acertado. Voy a hablar muy coloquial. Con nuestros abuelitos, ¿no? Decían, es que nos casamos y tenemos que estar aquí porque Aguantarte. tenemos que aguantar porque el matrimonio es para toda la vida. Ujú. No es cierto. Sí, Es el libre desarrollo de la personalidad. así es. Ahora, si no quieres estar ahí, es más, simplemente no tiene que haber agresiones. Ya no lo quieres y Ujú. no quieres estar ahí, pues no estás ahí, Ujú. punto. Sin embargo, sí hay que estar muy conscientes de cómo vas a llevar ahora la relación con la mamá de tus hijos, si es una persona apta o no para que conviva con ellos, porque también si es una persona con un tema de adicciones irreversible, violento, que pone en riesgo tu vida, pues desde luego para empezar el juez no va a permitir que los niños, o la juez va a permitir que las y los niños convivan con él, con esa persona, porque se iniciaría, o bueno, lo que corresponde iniciar es un juicio de pérdida de patria potestad, Ujú. que restringe derechos más no obligaciones. Ujú. O se puede terminar la custodia provisional y en su momento la definitiva a favor de papá o mamá. Son dos cosas distintas. Muchas veces se confunde en la sociedad la pérdida de la patria potestad con la guardia y custodia, que son dos cosas muy distintas. La pérdida de la patria potestad es cuando, pues, por el modo de vida de papá o mamá, que no es un modo de vida sano para los hijos o hijas, que hay violencia, muchos riesgos, la pierdes acreditándolo, Ujú. obviamente, en el Sí. juicio, ¿verdad? Sin embargo, las obligaciones alimentarias pues, no son restringidas. Ujú. Con la guardia y custodia es simplemente quién va a tener la tutela de los niños, pero derechos y obligaciones son compartidas. Entonces, son dos cosas muy importantes que hay que Diferenciar. y tener en cuenta. Sí. Entonces, sí es necesario llevar esto a un tribunal, porque hay muchos asuntos en donde se separan, pero nunca se divorcian, y ahí a la buena de Dios, pues van llevando las convivencias con los niños. Y bueno, hay casos en los que sí funciona, pero pues el 98% no. Ujú. Sí es importante que exista pues una determinación judicial, que es quien tiene la facultad de hacer coercible
sus instrucciones para obligar a las partes a cumplirlas. Nos enfrentamos mucho personalmente cuando fui titular del Departamento de Protección. Teníamos la posibilidad de hacer convenios para arreglar situaciones familiares y estos convenios pues casi nunca se respetan. Ujú. Uno apela a la buena voluntad de las partes, sin embargo, las partes no tienen buena voluntad y es cuando las cosas salen mal Ujú. y regresaban. Entonces, lo ideal es siempre ir a un juzgado, que un juez con las pruebas que ambas partes presenten determine quién es más apto, una para tener la guardia y custodia o en su momento la patria potestad, y dependiendo una de la otra, dictar el régimen de convivencias, días, horas, dónde va a ser, así como la pensión alimenticia, cantidades. Todo eso es lo que se resuelve en un juicio familiar. En tu experiencia, y esto va porque he escuchado de muchos hombres que se dicen ser buenos padres, entonces comentan que cuando está esto de la custodia, mayormente siempre se da a la mujer. En tu experiencia en el litigio de estos asuntos, ¿cómo es o en qué se basa el juez? O si es cierto o no que siempre va a tener prioridad la mujer en este caso. Yo creo que no. Es más alto el índice estadístico, sí, Ujú. pero porque son más mujeres las que demandan custodia que los hombres. Entonces, si son más mujeres las que demandan la custodia que los hombres, pues en obviedad vas a tener más custodias Ah, pues para mujeres. Yo creo que no hay una desigualdad de género en materia judicial para estas determinaciones. Si hay una desigualdad social hacia las mujeres todavía, se ha avanzado, sin embargo falta mucho, total. porque hablando ya en lo general, para un hombre en una disolución de un vínculo matrimonial, pasa algo muy curioso, ¿no? De repente, pues entra una disputa por las niñas y por los niños, y el hombre, pues es el que sale más ventajoso de que las mamás se queden con los niños. A gusto. ¿Por qué? Porque, pues tener a los niños a tu cuidado, hay que decir las cosas como son. Sí. Implica, híjoles, estar ahí en buenas y en malas 24/7 o Sí, 24/5 si los sí, fines de semana se va a convivir con el papá. Pero 24 horas son 24 horas que si en la madrugada se despertó, que si ya se enfermó, que si sí. ya se le antojó una paleta, que si hay que ir a la escuela, que si hay que peinarlo, que si ya se Ujú. cortó. Es una responsabilidad muy, muy, muy cañona. Sí. Entonces, quien la absorbe, pues es la mamá, quien tiene la custodia. Y claro, con todo el gusto y el amor del mundo, porque pues obviamente no hay amor más puro que el de una mamá. Pero para el hombre de repente puede ser muy cómodo nada más. Te paso Dinero y ya. tu dinero a la semana, convivo con mis hijos el fin de semana y todos los demás días tenlos tú. Ujú, Eso resulta hasta ser un premio, ¿no? A mi punto de vista. ujú. Es demasiado cómodo e injusto porque creo que ahorita lo mínimo que fijan como pensión provisional opera en 3,600, 3,800 al mes. No se compare nada con los gastos que realmente Ujú. eh, Se generan, conlleva y se sí. genera el cuidado Ujú. de un niño o una niña. Entonces, híjoles, hemos avanzado mucho en el aspecto de que si un papá o una mamá no dan pensión, se inicia ahí un proceso penal y pues sí ha habido casos donde se judicializan estos casos y hay sentencias, pero todavía sigue siendo, o sea, no alcanza, yo creo, a subsanar, por ejemplo, ¿cómo te puedo decir? Es que voy a retomar el punto con un ejemplo. Había un tema en el LIF con un papá que decía, a mí métanme a la cárcel, pero yo no le voy a dar dinero. Entonces, ¿hasta qué punto subsanas el derecho de los niños a Claro. la alimentación? Ujú, sí, sí, Porque se sí. va a la cárcel, pero todas va a tener que Ajá, seguir comiendo el niño. exacto. Vaya, entonces ahí hay una laguna todavía que tenemos que encontrarle solución. Sí. Y no existe como que desde la cárcel estén trabajando y estén dando. Pues sí Sí, ¿no? trabajan, tienen que trabajar y tienen que cumplir, pero pues no es como que puedan Sí, generar los miles de pesos sí, desde la claro. cárcel, ¿no? Sí, sí, sí. Tal vez puede haber algún embargo precautorio de bienes cuando los hay, pero si es una persona que no tiene bienes, que no tiene trabajo, que tiene adicciones, ¿Qué? voy a ¿Cómo? hacer una invitación también, seleccionemos mejor a nuestras parejas. Total. Es imposible conocer a una persona en su totalidad. Ha habido también muchas situaciones en las que de novios son las mejores personas del mundo y en el matrimonio te enfrentas a muchas cosas. Pero oye, ha habido situaciones también en las que desde novios son adictos, son agresivos Eso sí. y ahí están. Sí. Entonces,
seleccionemos mejor a nuestras parejas, porque el ser padres no es un tema minúsculo, es una responsabilidad y tenemos que estar preparados para ello. Me encantó que dijeras eso, porque sí, o sea, desde que somos pareja tenemos que, oye, ya si no es para ti, pues por tus hijos. Quiero hablar de la justicia penal para adolescentes. Sé que tienes experiencia en eso y quiero preguntarte cómo se manejan las situaciones jurídicas de que de que adolescentes cometen delitos de manera judicial, cómo se maneja. Bien, principalmente no hay una fiscalía especializada en justicia penal para adolescentes como tal. Sin embargo, la fiscalía que se encarga de investigar y judicializar estos procesos es la Fiscalía de Derechos Humanos. Las sanciones obviamente no son las mismas, sin embargo, si hay un centro de reinserción social, pues para menores de edad, para menores infractores. Entonces, no hay un protocolo de actuación para que la reinserción social de los adolescentes sea efectiva, porque pues hay muchos adolescentes delinquiendo. O sea, es un tema que no se toca, sin embargo es una realidad pues que la delincuencia organizada ya tiene en sus filas Ujú. a menores de edad y falta mucho personal para ello y es un área muy virgen también. Hay diplomados ahorita de justicia penal para adolescentes, sin embargo es un tema que ni en la misma carrera se toca. Sí, de hecho. Entonces nos apegamos mucho quienes nos hemos enfrentado a una situación de esta índole a los derechos humanos. La justicia penal para adolescentes eh, tiene como principio, como todo el sistema de justicia penal, la reparación del daño. Sin embargo, adicional a esto, también hay un accionar por parte del sistema judicial para ayudar al infractor a que corrija su camino de vida. Digo, además de que el sistema judicial en México, hablando en materia penal, tiene como fin lo que ya hemos mencionado, la reparación del daño y la reinserción social, pues todos los cerezos es así, centro de reinserción social. Particularmente en adolescentes se inyecta un mayor propósito para que estas personas infractoras puedan retomar el rumbo. Entonces, es lo bondadoso de poder apostarle a la verdadera reinserción social de las y los adolescentes, porque pues ese es el camino. Hablando ya de la reparación del daño, no hay jamás una manera de repararle el daño a una familia víctima de un homicidio, por ejemplo. Con todo el Así dinero del es. mundo no puedes reparar una pérdida de tal magnitud y lo ideal es que no suceda. Sin embargo, también es cierto, ante los infractores hay que apostarle a eso, a que corrijan el rumbo, porque atrás hay muchas cosas que no vemos. Entonces, es preciso. Así es, aunque sea un discurso tal vez que la sociedad no, sobre todo las personas tienen familiares que fueron víctimas de Puede esto, ser no válido. no válido, pero coincido de que sí debe de ser importante por el fin, el beneficio colectivo, como Sí, tú el dices. interés colectivo es mayor al interés individual. Total. Entonces, desde luego que paguen una sanción para que haya justicia, eso tiene que suceder. Sin embargo, posterior a esta sanción, sí, seguir vigilando qué pasa y buscar que la reinserción social sea efectiva. Sí, para evitar que este Vuelva a joven, suceder. este adolescente, siga haciendo estas conductas. Entonces, totalmente creo que la reinserción es el camino. Y bueno, yo te quiero agradecer mucho por haber estado aquí, por compartirnos todas tus experiencias, tu conocimiento, que en lo personal fue de mucha utilidad, de mucho aprendizaje, y no dudo que para la gente que nos escucha también lo fue. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Celebro tu espacio, porque desde luego son importantes estas charlas para seguir avanzando. Yo ya vi varias y me gustaron mucho. Gracias a toda tu audiencia por el favor de tu atención y ya estamos a tus órdenes. Bueno, muchas gracias. Y recuerden, tú y yo nos escuchamos en una próxima charla. Hasta la próxima.